Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Sí, eso me han dicho, parece que... Bien, como saben, tenemos dos plenos en la mañana de hoy. Haremos, una vez terminado este primer pleno extraordinario, un periodo de receso. Y vamos a comenzar ya para que no se retrasen las intervenciones de hoy. Por lo tanto, celebraremos el pleno extraordinario solicitado a don Javier Rodríguez Medina, consejero insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, para que explique los informes técnicos previos existentes en 2020-19 y los años anteriores relativos a las necesidades de intervención en la planta, la capacidad de tratamiento real de la planta, de clasificación de envases ligeros, los porcentajes de recuperación y la viabilidad económica del modelo tras las obras realizadas. Consejero, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, creo que en Junta de Portavoces se comentó que quien estaba en el uso de la palabra podía retirarse la mascarilla. Pues lo haré, por comodidad, durante mi intervención. Buenos días a todos y a todas. Comienzo mi intervención. Lo hago además con una frase que creo que es bastante ilustrativa. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Como digo, esta frase ilustra a la perfección la vocación de cada una de las acciones que impulsamos desde el área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático para conseguir una gestión más sostenible de las más de 600.000 toneladas de residuos que se generan en la isla de Tenerife cada año. A continuación, paso a ofrecer algunos datos que ayudan a contextualizar la situación global con la que nos encontramos. La Unión Europea produce cada año 2.500 millones de toneladas de residuos. Cada año. Decir una cifra como esta puede producir dos efectos en quien la escucha. Uno de los efectos es el de la indiferencia, porque cada día, cada hora escuchamos cientos de datos en los que las cifras son las protagonistas. Muchas personas se han hecho inmunes a estos recuentos, con independencia que se hable de hectáreas de bosque arrasadas por un incendio, toneladas de residuos que se entierran o víctimas de un naufragio. Simple y llanamente las interpretan como datos. Estas cifras, los 2.500 millones de toneladas generados en Europa cada año o las 600.000 toneladas de residuos generadas en Tenerife, por muy abrumadoras que sean estas cifras, pueden producir un efecto sordera en quien las escuche. Otro efecto, el segundo, es el contrario. Es el efecto de captar la atención de quien las escucha y ganar un o una adepta para conseguir que nuestro planeta sea un lugar más sostenible. Según el Instituto Nacional de Estadística, cada persona de la Comunidad Autónoma Canaria genera 577 kilos de residuos. Esto es un dato del año 2021. Nos encontramos en el podium de los mayores generadores, teniendo por detrás exclusivamente a las Islas Baleares y a Cantabria. Es curioso conocer que los dos territorios aislados y fragmentados, las dos regiones archipielagicas, Baleares y Canarias, tengamos datos de generación tan altos, porque a nadie se le escapa que en los archipiélagos no hay hueco para enterrar tanta basura. Celia Cruz cantaba aquello que no hay cama para tanta gente. En este caso, el problema no es la gente. El problema es el volumen de los generados y especialmente cómo gestionamos los generados. Con estos datos y reflexiones emergen casi de forma espontánea varias preguntas. ¿Por qué la sociedad canaria no separa residuos? ¿Por qué llega esa cantidad de residuos mezclados a los diferentes complejos ambientales de cada una de las islas? ¿Cómo es posible que se siga produciendo esta circunstancia, teniendo en cuenta que la propuesta de separación y reciclaje cumple en España casi 3 décadas? Pues la respuesta a estas preguntas es bien sencilla y se puede ilustrar a la perfección con cada uno de ustedes, consejeros y consejeras.
y es simple y llanamente la resistencia al cambio. Con diferentes motivaciones, pero siempre la resistencia al cambio. Vuelvo a recurrir a la frase con la que comenzaba mi intervención y que se le imputa a Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y es esa precisamente la vocación del área de desarrollo sostenible. Con el empuje de todos los funcionarios y funcionarias, a los cuales aprovecho para reconocer su dedicación, su compromiso y su trabajo, y la complicidad y liderazgo, sin lugar a dudas, del presidente, al cual también aprovecho para valorar su vocación de cambiar las cosas en una materia poco lustrosa, se han puesto en marcha diferentes proyectos. Todos ellos en la búsqueda, como digo, de hacer las cosas diferentes, mejores y más sostenibles, apostando de forma decidida por la economía circular. Porque tengamos claro un aspecto. Tenerife lleva más de 35 años enterrando residuos. Es una situación dramática. Más de 35 años enterrando residuos. Más del 90% del volumen de lo que generamos acaba en celda de vertido, es decir, enterrándose. Esto, sin lugar a dudas, es un despropósito territorial, porque es apostar por un modelo que depreda el territorio, pero además supone un auténtico quiebro energético, porque hoy en día esos residuos son fácilmente transformables en nuevos recursos. Gozamos de desarrollo tecnológico que permite transformar esos residuos en nuevos recursos y, sin embargo, estamos desechando recursos y llevamos 35 años, más de 35 años en esa situación. Buscamos cambiar este añejo, insostenible y caduco modelo haciendo las cosas diferentes, haciéndolas mejor, buscando alternativas y abriendo las puertas del complejo ambiental de Tenerife para favorecer la implantación de una industria del reciclaje en nuestra isla y dejar de enterrar residuos. Sorprendentemente, nos hemos encontrado una respuesta contraria a esta postura, una situación que puede llamar la atención, pero nos hemos encontrado esa realidad. Hay quien no quiere dejar de enterrar residuos, jugando, tal y como lo han defendido ustedes mismos, jugando a una política que, en mi opinión, es demagógica, falsa y en la que el juego sucio campa a sus anchas. No se han puesto ni coloradas cuando han tenido que recurrir a la mentira más burda, definiendo como incineración lo que nunca pudo ser, porque nos preocupamos por no creer en ella, que nunca pudiese estar, porque quedaba explícitamente excluida. Pero, insisto, no se han puesto ni coloradas. En este salón de plenos hemos sido testigos cómo la ilustrada en Derecho Administrativo, doña Blanca Pérez, contradecía los informes técnicos de los funcionarios del área de desarrollo sostenible, incluso contradiciendo al criterio del propio secretario general del Pleno de esta corporación. Mantenía que existía un conflicto de competencia. Ruego, por favor, que guarden silencio. Gracias. Doña Blanca Pérez sostenía que existía un conflicto de competencias. Todo este debate ha sido muy pobre. Finalmente se ha comprobado que usted no tenía la razón y que nunca existió un conflicto de competencia. Aquel pleno fue una burda mentira. Y una burda mentira la que intentó armar usted en torno a una posibilidad que nunca existió, la incineración. Yo no creo en ella, este grupo de gobierno no cree en ella y usted tuvo el desliz de comentar en una comisión plenaria que sí cree en ella. Pero ¿saben a quién le interesa poco este cambio? El cambio que estamos promoviendo nosotros desde el área de desarrollo sostenible. A cualquier empresa. A cualquiera de ellas. Corresponde a las administraciones públicas provocar un cambio. Ese cambio lo estamos provocando, con esas resistencias que identifico, las suyas. Porque para una empresa enterrar residuos es económicamente muy barato. Únicamente necesita 2 operarios.
uno que maneje un camión y uno que maneje un bulldozer. 2 operarios, un camión y un bulldozer. No hace falta nada más para enterrar residuos. Por eso es económicamente tan rentable. Y por eso muchos territorios llevan décadas enterrando residuos. Hay que provocar esos cambios. Paradójicamente, nosotros no nos hemos encontrado ninguna resistencia con la empresa que gestiona los residuos en la isla de Tenerife. Como indico, la resistencia nos la hemos encontrado en ustedes, consejeros y consejeras. De Coalición Canaria no me ha sorprendido lo más mínimo. Sin embargo, tengo que comentar que sí que me ha causado sorpresa las reacciones en el Grupo Popular y en el Grupo Sí Podemos Canarias. Francamente, no lo esperaba. Pero este proceso a mí particularmente me ha servido para aprender mucho. Y uno de los aprendizajes que saco está relacionado con un término que los anglosajones han definido como greenwashing. Ahora explico qué se trata o de qué se trata ese término que los ingleses, como digo, han acuñado como greenwashing. La economía circular es aquella que se sustenta en dar una segunda vida a los bienes de consumo, dando voz a la ciudadanía para que sean partícipes y sean parte de ese proceso de reducir el consumo, reutilizar y reciclar esos bienes, valorizarlos y, en último caso, enterrarlos. Es la llamada jerarquía de residuos, algo que es un elemento nuclear en las políticas de gestión de residuos de la Unión Europea. En esta jerarquía de residuos se establecen niveles de actuación en función de las posibilidades de las comunidades. En lo más alto de esa jerarquía está la prevención, no podía ser de otra manera. Debajo, la minimización. Le sigue la reutilización, el reciclaje, la recuperación energética y, en el último escalón, el menos deseable, la eliminación, es decir, enterrar. Ese escalón de la eliminación, el vertido, como digo, es el último y más desfavorable. También lo he comentado, es el que se viene produciendo en la isla de Tenerife desde hace décadas y del que parece que ustedes, consejeros y consejeras, no quieren salir, ni siquiera subir un escalón. No, quieren permanecer en el último escalón de la jerarquía de residuos, en la eliminación. El greenwashing, que es la palabra que he comentado, es una estrategia de marketing, empleada por algunos partidos políticos, como el suyo, que consiste en orientar su imagen hacia un posicionamiento ecológico. Pretenden escenificar que sus acciones van a favor del medio ambiente. Pero, sin embargo, se comprueba con su quehacer diario, con sus acciones, que la única vocación que tienen es contraria. Como, por ejemplo, con la licitación que permitía o que tenía la vocación de dejar de enterrar residuos en la isla de Tenerife. Esa licitación continúa en marcha. Y con independencia del resultado final del expediente, continuaremos trabajando con el único objetivo que nos mueve: conseguir que Tenerife sea una isla más sostenible. Como decía, el área de desarrollo sostenible gestiona los residuos de la isla. Somos conscientes que es un área poco lustrosa, pero totalmente determinante para transformar Tenerife. A nivel social existe poco conocimiento de cuál es el hito, cuál es el camino que sigue una bolsa de residuos una vez que se deposita. Poca gente se plantea qué pasa después. Por eso es un área, como digo, poco lustrosa. Sin embargo, el presidente del Cabildo ha querido transformar Tenerife en muchos ámbitos, pero también en este, por muy poco vistosa que sea la gestión de los residuos. Y ha dotado al área de desarrollo sostenible de una cantidad muy importante, muy relevante de recursos económicos y también humanos. El área gestiona un presupuesto
como nunca antes se había gestionado. Y esto ha permitido materializar hitos especialmente relevantes para nuestra isla. La adjudicación de los trabajos para redactar 8 nuevos puntos limpios en la isla y conseguir una mayor penetración de estas infraestructuras en la isla. Actualmente existen 8 y llevamos con estos 8 muchos años. Ya se está trabajando, ya se están redactando los proyectos para tener 8 nuevos puntos limpios en la isla. Sin lugar a dudas, la adjudicación del nuevo contrato de residuos. Uno de los primeros mandatos que recibo por parte del presidente es la adjudicación de este contrato. Expiró el 31 de diciembre de 2014 y los presidentes, anteriormente Carlos Alonso y actualmente Pedro Martín, han tenido que levantar reparos todos los años muy cuantiosos. Esto, además de suponer un problema administrativo para esta corporación, pues suponía dilatar el debut de un nuevo contrato, mucho más ambicioso y que cambiara las cosas. Por lo tanto, lo primero que me mandata el presidente es ya, provocar ya el debut, la entrada en vigor del nuevo contrato de residuos. Ya está adjudicado, ya hemos conseguido que la nueva UTE tenga los títulos para ser gestora de residuos y en un corto periodo de plazo de tiempo veremos cómo empieza a operar en ese nuevo contrato de residuos. La retirada de 8.000 toneladas de neumáticos abandonados en el complejo desde el año 2004. Afortunadamente nunca pasó nada, pero todos recordamos con tristeza lo que sucedió en Seseña, por ejemplo, en el que esa población tuvo que convivir con una situación dramática durante semanas. El daño ambiental y el daño para la salud de las personas. En la isla de Tenerife quisimos atajar ese problema. Y aunque no se viese y aunque sea nuevamente un problema poco vistoso, se retiraron 8.000 toneladas de residuos abandonadas en el complejo ambiental de Tenerife desde el año 2004. La rehabilitación de la planta de bioestabilizados. Aquello parecía un palomar de grandísimas dimensiones, pero la planta tenía patologías estructurales de todo tipo, que hacía inviable su uso y explotación. Se llevaron a cabo, se ejecutaron obras para solucionar las patologías estructurales y hoy en día esa planta está operativa. Se están tratando ya las 76.000 toneladas de material mezcla que tiene capacidad esa planta para bioestabilizar. 76.000 toneladas de residuos que ya se están dejando de enterrar en el complejo ambiental. Por lo tanto, otro hito especialmente relevante. La automatización de la planta de clasificación y selección de envases. Y ahora voy a entrar a hablar y a continuar hablando en exclusiva y de forma monográfica de la planta de clasificación y selección de envases. En los años 2002-2003 comenzó en nuestra isla el despliegue del contenedor azul y amarillo en los distintos municipios de la isla, año 2002-2003. Durante esos años, hasta el año 2005, todos esos envases se fueron acopiando en el complejo ambiental de Tenerife, porque no existía planta de clasificación y selección de envases. Cuando finalizó la construcción de esa planta, allá por el año 2005, se empezó a dar salida a esos envases acopiados durante los años 2002 hasta el 2005. Se trataba de una planta manual, una planta que nació con la vocación de tratar un volumen de residuos reducido. Era la primera planta que se tenía en Tenerife. Esa planta operó de forma manual hasta marzo de 2021, momento en el cual entra en funcionamiento la planta automatizada que nosotros hemos impulsado. Supuso una inversión importante, muy importante, de casi 3 millones de euros, 2,84 millones de euros. La planta tenía una capacidad inicial, como digo, reducida, muy reducida. Sin embargo, estaba tratando 10.000 toneladas de residuos al año.
prácticamente el triple del volumen de residuos para el que estaba diseñado. Eso estaba generando infinidad de dificultades. Problemas de seguridad laboral. Los que más me preocupaban, sin lugar a dudas. La seguridad laboral. Es una planta en la que se generaban de forma muy frecuente accidentes laborales. ¿Por qué? Porque ahí había un proceso de triaje. Había personas que tenían que abrir manualmente las bolsas de residuos, generando problemas para su seguridad laboral, problemas de corte, infinidad de problemas. Eso hoy en día ya no sucede. Ese proceso es automático. Y los triadores se han convertido en fiscalizadores, en personas que tienen que comprobar la idoneidad de la separación manual. Ya no existe tampoco la necesidad de trabajar en 3 turnos, por lo tanto tampoco se precisa la nocturnidad. Tampoco se precisa el trabajar en horas extraordinarias de forma casi que inmediata. No. Y como digo, se han eliminado la realización de trabajos penosos y peligrosos. Aquella preocupante situación de siniestralidad laboral y el bajo rendimiento de la planta manual, que estaba en torno al 50%, fueron los principales elementos que nos motivaron para impulsar ese expediente de automatización. Les voy a dar un dato curioso. Durante la pandemia hubo un parón de la actividad en la isla de Tenerife y, por lo tanto, una reducción significativa del volumen de residuos que se generaban en la isla. Pero se dio una situación paradójica. Aumentó el volumen de un flujo de residuos, el del contenedor amarillo. Durante el periodo de parón en la actividad económica, durante el periodo de mayor incidencia de la COVID, en la isla de Tenerife experimentamos un crecimiento en el volumen de residuos captados en los diferentes contenedores, en los miles de contenedores amarillos que existen en la isla de Tenerife. Existía la necesidad de ir a una automatización, por todo lo que digo, pero también por circunstancias como esta. Algún dato adicional de contexto. Aproximadamente el 15% de lo que entra en la planta de clasificación y selección de envases son elementos impropios. Se trata por lo tanto, de un 85% de volumen de residuos que pueden ser tratados en la planta de clasificación y selección de envases. Ese 15% adicional de elementos impropios tiene que seguir otro canal. Esta planta está diseñada para un porcentaje de recuperación teórico máximo del 75%, eliminando ese 15% de elementos impropios y un 15% que está fuera del margen de la planta por tener un rendimiento del 85%, de un rendimiento de diseño del 75%, esta planta ofrece un rendimiento máximo teórico del 71,2%. Rendimiento máximo teórico del 71%. Señora Pérez, hay 2 conceptos diferentes. El rendimiento máximo teórico y la efectividad. Porque he tenido ocasión de leer una nota de prensa suya y mezcla los conceptos. La efectividad y el rendimiento. En ingeniería son 2 conceptos diferentes, efectividad y rendimiento. Usted los mezcla. Bien, en el primer trimestre la obra de automatización estaba en ejecución. Por lo tanto, no habíamos debutado, no había comenzado la actividad de la planta de clasificación y selección de envases con, digamos, el formato, la distribución que se había planteado a través del proceso de automatización. En los 3 meses siguientes, es decir, del mes 3 al 6, se realizaron múltiples maniobras de ajuste y formación del personal que generaron un bajo rendimiento.
y durante el segundo semestre del año la planta operó, digamos, en unas condiciones ordinarias, unas condiciones de normalidad, aunque no me guste emplear ese término. Y de forma inmediata se mejoraron esos datos de rendimiento. En todo caso, no estábamos satisfechos, no estábamos contentos con los datos de rendimiento. Es por esto que en noviembre de 2021 se consensuó con Ecoembes y Stadler, la empresa que montó la planta junto a Donra, los principales proveedores, hacer un estudio de rendimiento en la planta. Se concluyeron varias cuestiones. Paso a detallarlas. Por parte de Stadler, lo primero, se concluye la necesidad del desplazamiento del escáner del óptico del PET para acercarlo a la línea de soplado con la intención de reducir la distancia entre la lectura y el soplado. También por parte de Stadler, la mejora del deflector del PET en el óptico de cabecera, acercándolo a la cinta para reducir el impacto y el rebote, porque eso estaba generando una incidencia o una afección en esos porcentajes de rendimiento. Por parte de Donra, la realización del reajuste en el programa para que el escáner tenga un mayor aprovechamiento de la superficie en el track de PET en el óptico de cabecera. También se analiza la propuesta de alimentación en el flujo de cabecera y en el separador inferior se ha reducido la velocidad de la cinta. Con todas estas acciones se concluye y se mide el resultado de estos ajustes que han sido realmente provechosos. Y actualmente la planta tiene una efectividad del 77%, mejorable, sin lugar a dudas, pero una efectividad del 77%. Es decir, estamos pocos puntos por debajo, pocos puntos porcentuales del máximo teórico planteado para esta planta. Conviene recordar que en todo proceso industrial hay que llevar a cabo un proceso de reajuste, no solo del personal, porque al final se está trabajando con un formato diferente, sino también de los propios equipos que constituyen la industria. La planta de clasificación y selección de envases es una industria. El rendimiento, como digo, se encuentra en unos márgenes que nosotros entendemos más que razonables, en unos márgenes que continúan en trayectoria ascendente y, como digo, en una efectividad del 77%. Simplemente destacar lo mismo. Cualquier industria, y esta no es ajena, requiere un proceso de acomodación a la nueva situación. Presidente, con esto concluyo mi primera intervención. Continuaré en las siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Si desea intervenir por el Grupo Ciudadanos de Concepción Rivero. Gracias, presidente. Solo agradecer al consejero las explicaciones. Apoyamos la gestión del cambio y no vamos a hacer uso de la intervención. Gracias. Muchas gracias. Consejera, por parte del Grupo Sí Podemos Canarias, ¿intervendrá? Sí, gracias, presidente. Aprovecho para dar los buenos días a todas y a todos los que estamos aquí hoy presentes. Bueno, vamos a ver. Nos encontramos con que pues, nos sigue hablando de los datos de las toneladas que nos encontramos en la isla de Tenerife. Y como ya le venimos diciendo, parece que quien se resiste al cambio es usted, señor consejero. La cuestión no es qué hacemos o qué dejamos de hacer con esas 600.000 toneladas. La cuestión es cómo reducir esas 600.000 toneladas. Es ahí donde está el cambio real. ¿Que la solución es seguir enterrando en celdas? No, por supuesto que no. ¿Que la solución es llevarlo a determinadas técnicas que en un momento fueron valoradas como incineración y que quedan muchas dudas acerca de su eficacia? Tampoco. ¿Que con el problema real nosotras hemos apostado por la valorización material? Cierto, por supuesto que sí.
pero desde el primer momento donde hemos puesto la mirada y donde hemos puesto el énfasis es en que tenemos que ir hacia el residuo cero. Usted aquí nos intenta responsabilizar a las que estamos aquí presentes, que sabe que no estamos gobernando, se escuda detrás de los técnicos, algo que suele hacer y algo que parece que no es muy limpio desde cuando uno está gobernando y es político, ¿verdad? Incluso se escuda en el presidente. Pero realmente el responsable de lo que está ocurriendo en el área es usted. Nos saca aquí palabras, nos habla del greenwashing, cuando sabe que precisamente es usted el que hace el greenwashing. Lo hace en las áreas en las que está. Cuando nos habla de depuración, como pasa hoy, que nos trae una propuesta de depuración, a la cual en el siguiente pleno, en el debate de la isla, a la cual le hemos pedido que incluya en la parte expositiva la depuración natural, ya que se extiende hablando del sistema que usted defiende, se ha negado a ponerla. No nos acepta ponerla. ¿Por qué? Porque se pretende vender como ecologista, se pretende poner una bandera que realmente no tiene. Nos está diciendo aquí que usted quiere solucionar esas 600.000 toneladas. Bien, vamos a solucionar esas 600.000 toneladas. Le hemos dado muchísimas ideas, hemos colaborado para que se participe con los ayuntamientos en reducir, en separar la basura orgánica. Y la respuesta que hemos obtenido siempre es que ni empezando hoy tenemos esto resuelto en 10 años. Eso quiere decir que teníamos que haber empezado antes de ayer, no hoy. Y sin embargo, no se ha puesto en marcha. Seguimos exactamente con el mismo modelo. Nos viene aquí con frases de Einstein, que después no se aplica. Nos viene con frases de Celia Cruz. No es que no haya cama para tanta gente, es que no tenemos territorio para tanta basura. Y eso sí nos preocupa. Nos preocupa que esté usted realmente gestionando áreas de este calibre, porque lo que hemos visto después de 3 años es que no hay soluciones. ¿Presume usted de las condiciones laborales? Ya sabemos todas las que estamos aquí presentes, porque además se ha recogido no solo por las denuncias que se han hecho desde las compañeras de Unidas Podemos en Santa Cruz, que ha hecho este mismo grupo, sino que diferentes medios de comunicación también le han dado voz y lo han sacado a la luz, las condiciones laborales con las que se han encontrado dentro del PIR. Condiciones laborales que la verdad es que no deseamos para nadie, donde no se cumple con la prevención de riesgos laborales, donde nos hemos encontrado con situaciones de personas que no tenían los EPIs necesarios, de personas que han tenido enfermedades condicionadas a la situación en la que estaban trabajando y que no se les ha dado por parte después de las mutuas como enfermedad laboral. Y todo eso bajo una mirada que no existía porque no estaba usted al tanto ni estaba pendiente de lo que podía estar ocurriendo allí. Usted viene aquí ahora a decirnos que le sorprende que seamos capaces de defender cosas que no son y que ni siquiera nos ponemos colorados. Lo sorprendente es que usted siga defendiendo las cosas que no son y no se ponga colorado, señor Rodríguez. Nosotras nos seguimos preguntando por qué no se separan los residuos. No solamente nos echa la culpa aquí a las que estamos presentes, sino que también echa la culpa a los ayuntamientos cuando sabe que no tienen la capacidad y aunque la tuviesen, el Cabildo no puede mirar para otro lado con soberbia. El Cabildo está por encima de los ayuntamientos y tiene que velar por lo que ocurre dentro de la isla. Se parapeta en su posición de poder y limitarse a no hacer más allá de lo que por ley le corresponde, aunque la ley también le dé a los cabildos la función de coordinar y asistir a los municipios. Se pueden nombrar los escándalos que hemos conocido en la empresa contratista en el complejo ambiental que salió en los medios, como le decía, referente a las presuntas falta de responsabilidad en prevención de riesgos laborales con los trabajadores.
Y bueno, como le decía, sigo utilizando usted palabras como el greenwashing, que nos vienen muy bien a las que estamos aquí escuchándolo, porque realmente usted nos proyecta hacia nosotras lo que usted está haciendo. Y es muy fácil de ver. Tal y como le decía, hoy en el siguiente pleno se verá cómo con su propuesta para acabar con los vertidos ilegales es simplemente un paripé, porque no permite que la depuración en la que usted no quiere apostar, no quiere creer, porque sigue haciendo lo mismo que se venía haciendo de antes, no va a salir seguramente adelante por no incluir la petición de la ciudadanía, que esperamos además que esté después aquí fuera. Muchas gracias, señora Belda. A continuación, por el Grupo Popular, Valentín. Sí, buenos días, presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Mire, no esperaba, señor Rodríguez, su arrojo, ¿no?, de responsabilizar a la oposición de su mala gestión. Lo que se ha conseguido, y esto es para que reflexione y se lo haga ver, es que ha unido a toda la oposición en contra de su nefasta gestión de residuos. Habrá que preguntárselo por qué, ¿no? ¿Por qué ha unido a la oposición en este sentido, ¿no? Mire, lo interesante para centrar el debate, lo interesante de este debate de hoy, de esta convocatoria extraordinaria, yo creo que es hablar sobre las necesidades de intervención, sobre la capacidad real, sobre los porcentajes de recuperación de la planta de selección y envase. Son precisamente estas razones y hechos los que han servido para motivar en última instancia la declaración de emergencia para realizar las obras en la planta de envase. A nuestro entender, son esas mismas razones las que han servido para la declaración de la emergencia. También nos sirve primero para una cuestión, para afear, responsabilizar, denunciar la nefasta gestión de los responsables del Cabildo Insular de Tenerife en materia de residuos urbanos. Es decir, de los que ahora solicitan este pleno extraordinario, Coalición Canaria, y de los que comparecen, Partido Socialista. Repito, ya que durante los últimos lustros e incluso décadas, ambos han sido responsables de forma solidaria del desastre y colapso de las instalaciones que se hallaba la planta de envases y la planta de bioestabilizado. Y en segundo lugar, nos delata y descubrimos precisamente los grupos políticos y la ciudadanía en general el verdadero estado en el que se encontraba el complejo ambiental de Arico, que coincide efectivamente con la declaración de estado de alarma. En mi primera intervención voy a hablar sobre la declaración de emergencia y sobre la necesidad de intervención. Me gustaría que el señor consejero señor Rodríguez, tuviese la oportunidad de explicarme cómo es posible que se contratara allá por el año 18, es decir, 2 años antes de estado de alarma, cómo es posible que se contratara antes de esa emergencia por automatización, hubiese un convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembe para la licitación, adjudicación del contrato de construcción y explotación de una nueva planta de clasificación de envases. Si existía ese convenio en donde en su objeto determinaba redactar un documento técnico para definir la planta de selección y clasificación en la área metropolitana, además de redactar un pliego de prescripciones técnicas para la licitación de su ejecución y posterior explotación y valorización de las ofertas técnicas. Me gustaría que me explicara cómo es posible que, teniendo este documento, este convenio firmado con Ecoembe, usted haya optado por la contratación por vía de emergencia en el tema de la automatización de la planta. Mire, como ustedes saben, el decreto 7/2020 adopta medidas urgentes para responder del impacto económico del COVID, que contemplaba precisamente la tramitación de emergencia para contratar todo tipo de bienes y servicios. Con la ecuación y justificación y aprobación de la declaración de emergencia por usted, con la firma del presidente por decreto y del Consejo de Gobierno en su dación de cuentas, lo que nos ha llevado es a reconocer de forma explícita por la vía de los hechos, poniendo negro sobre blanco las deficiencias en la nefasta o nula gestión en el tratamiento de residuos de la isla. Y hay 2 ideas básicas que me gustaría resaltar en esta intervención. La situación del colapso del CAP, de la planta de envase y de la planta de bioestabilizado, no es nueva, no lo provoca el COVID-19. A nuestro entender, no es que la pandemia por sí sola fuese el elemento o el hecho que contribuyera de forma exclusiva, singular y única al riesgo que han querido hacernos ver. El COVID-19 fue la excusa, el pretexto, la justificación, el subterfugio para contratar por vía de emergencia unas obras que eran necesarias y estaban perfectamente identificadas hacía años. Me pregunto y le pregunto a usted, señor Rodríguez, y al resto de consejeros y consejeras, ¿es que la emergencia sanitaria COVID-19 por sí sola habría provocado la conmutación de la actual celda de vertido antes de que finalizaran las obras de la nueva instalación? ¿Es que la emergencia sanitaria COVID-19 por sí sola habría provocado la avería y la paralización del tratamiento de residuos de la planta de envase? ¿Es que la emergencia sanitaria COVID-19 por sí sola
es la causa de la práctica inexistencia de tratamiento de materia orgánica que provocaría en última instancia la colmatación de la celda número 4. ¿Es que la emergencia sanitaria COVID-19 por sí sola sería la causa para provocar un posible accidente de la planta de bioesterilizado o es más bien la situación de corrosión de su cubierta y el nulo mantenimiento de la instalación? A nuestro entender, de nuestro grupo, la emergencia sanitaria es la excusa, la justificación, el subterfugio político-técnico para eludir, rehuir y evitar el procedimiento de contratación ordinaria. ¿Y usted sabe qué significa eludir ese procedimiento? El artículo 120, efectivamente, de la Ley de Contratos del Sector Público, habilita a prescindir de formalidades ordinarias necesarias, de sacrificar los principios de concurrencia, publicidad y no discriminación y de la previa existencia de crédito adecuado y suficiente. Desde el Grupo Popular entendemos que los riesgos que se expresan y que hemos señalado anteriormente y que se enumeraron para justificar la contratación de obras por vía de emergencia existían y eran conocidos por todos los responsables políticos de antes y de ahora. Y esa responsabilidad no es delegable, ni trasladable, ni imputable más que a la Coalición Canaria y especialmente al Partido Socialista. Usted hablaba antes de que Tenerife llevaba 35 años en terreno de residuos. Habrá que explicarse que por lo menos un tercio, al menos un tercio de la responsabilidad ha sido del Partido Socialista. Y si quiere le recuerdo quién tenía la responsabilidad política en esta materia en los últimos años. Le es conocido al señor Balbuena, ¿no? Entonces, señor Rodríguez, cuando le escuchamos hoy en esta intervención, ¿usted no tiene ninguna responsabilidad o tampoco sus compañeros de gobierno de legislaturas anteriores? Usted no hace ninguna autocrítica. ¿Qué nos propone el señor Rodríguez? Es que tenemos que darle las gracias a usted como el gran valedor del cambio de paradigma de la forma de concebir la gestión de residuos de esta isla. Mire usted, el Partido Socialista y el Grupo de Gobierno nos tiene acostumbrados, cuando se le exige responsabilidades, a acudir habitualmente y de forma sistemática a la fórmula ya repetida y cansina que utilizan los gestores mediocres, que se concreta en echar la culpa de todo lo que sucede a la herencia recibida, cuando todos sabemos que ustedes han sido copartícipes, corresponsables, colaboradores necesarios y directos de la gestión de residuos de la isla de Tenerife en la última década. ¿O es que vamos a olvidar que las decisiones del Consejo de Gobierno se toman de forma solidaria y que ustedes, el Partido Socialista, ha formado parte de él sin solución de continuidad, sin interrupción en los últimos años? Y ahora, de forma interesada, se desmarca, porque lo que es indefendible y es que no haya llegado con la planta de envases y la planta de bioesterilizado a una situación de colapso insostenible que obligaría en última instancia, y así se determina en ese informe, a ser vertido de envases directamente a ser de vertido. Toda una barbaridad medioambiental y una grave ilegalidad. Termino aquí esta intervención. Gracias. Muchas gracias, señor González. ¿Por el Grupo Socialista? ¿Ya viene ahora? ¿No? Por el Grupo de Coalición Canaria intervendrá doña Blanca Pérez. Sí, muchas gracias y buenos días. Bueno, don Javier, primero que nada voy a gastar un par de segundos para que se quede usted tranquilo, porque usted me descalifique permanentemente en los medios y donde usted quiera. No va a conseguir ni que me ponga nerviosa, ni que cese en mi trabajo de fiscalización, que es el que me corresponde. Y lo voy a seguir haciendo. Usted debería ponerse, ser un poquito más diligente en lo que le corresponde a usted, en el de la gestión. Se lo aconsejo, de verdad. Y olvídese de mi persona. Intenté hablar de los temas políticos y no intenté, a base de repetir las cosas, intentar crear su propia verdad, porque no es verdad. Bueno, aprovecha usted para hacer una loa, como suele hacer, y no ha contestado lo que se le ha pedido en la comparecencia. Yo lo que usted ha querido y ha usado muchísimo tiempo, porque tuvo y tenía más para hacerlo. Los demás no tenemos tanto tiempo y como no tenemos tanto tiempo, yo me voy a limitar a hablar hoy de la planta de la planta de envase. Y no voy a insistir demasiado en el tema de la emergencia, porque ya se lo he dicho y se lo ha dicho también don Valentín, que me mantengo en que no había tal emergencia. Quien ha decretado la supuesta emergencia es quien ha dado lugar a ella. Esos datos se conocían desde hace 5 años. Pero lo peor no es eso, don Javier. Lo peor es que usted no ha conseguido los objetivos que se planteaba. Si no, vaya a los datos, porque se suponía que íbamos a tener un problema de colmatación de la celda. ¿Usted sabe cuáles son los datos? O sea, había que empezar a trabajar y eliminar rechazos y la planta de biometanización.
Año 2020, 516.000 toneladas. A vertedero, el 93,96. Reciclado, 2,46. Material bioestabilizado, 0,47%. Y pérdidas de agua tienen más que de reciclado, el 3,11. Yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo que la emergencia, o no había emergencia, porque supuestamente en diciembre ya la planta estaba colmatada si seguíamos con la misma progresión de vertidos en el vertedero. ¿Seguimos igual? Pues igual espero que le aguante un poquito más, porque nunca más se supo de la diligencia de la celda número 5. Nunca más se supo. Vamos a ver. Nuevamente se vuelve usted a saltar el plan de residuos unilateralmente, don Javier. En mayo de 2017 se propuso un acuerdo de colaboración con Ecoembes para la preparación, licitación y adjudicación de la nueva planta de envase. En agosto del 18 se firma el convenio de asesoramiento. De ese convenio salen redactados documentos, proyectos que nunca fueron utilizados. ¿Qué es lo que se pretendía? Pues se pretendía que la planta de Arico se quedaba como estaba. Una planta manual tratando los envases de la zona sur de la isla con grandes rendimientos de recuperación de envases, grandes rendimientos para los porcentajes que se generan. Otra planta automática en el área metropolitana, como se acordó con Ecoembes, pagada por la empresa y financiada con la recuperación de los envases. Usted sabe que el 41% de los envases de plástico de esta isla se recogen en Santa Cruz Laguna. Lo debería saber. Y que casi el 58% es en la zona norte. Pues mire, con esa planta se mejoraba la movilidad, eliminando el transporte de envases a la zona norte y metropolitana, Arico, y disminuyendo, por tanto, la huella de carbono. Se lo digo a usted, el paladí de la sostenibilidad, porque los demás, yo tengo mis años, usted será de izquierda, será ecologista, pero desde luego no lo será más que yo, que lo sepa. Sin embargo, usted continúa con su conducta errática. Aprueba en el Consejo de Gobierno una planta para procesar 5 toneladas a la hora. Luego ejecuta una de 4. Así lo dice el proyecto que se presenta en industria. Pero pretende que funcione a 5 toneladas a la hora. Así se lo exige al operador. Y comprar los envases como si fuera 4, que es lo que pretendía decirle a Ecoembes. Hombre, yo no busco un mediador para que me diga que es 4,7. Tiene usted un certificado que dice que es A4. Que es A4, la planta da A4. El operador dice que 4,7, pero que sí, el mediador le dice 4,7, pero el operador dice que sí, que puede operar a 4,7, pero que baja sus rendimientos de recuperación. Y eso es cierto, don Javier. La realidad es la siguiente. Tenemos una planta cuyo rendimiento, después de 1 año y medio, están muy por debajo de los mínimos, muy lejos del 90 que garantizaba a los 3 meses el fabricante. Y como resultado final, durante el 2021, más del 40% de los materiales que iban al contenedor amarillo, que los recogíamos los vecinos y los llevábamos al contenedor amarillo, ¿sabe dónde fueron? Al vertedero. Y todo eso, que sepa, don Javier, con un coste muy elevado. Tanto que le supone al Cabildo unas pérdidas de $500.000 de euros, ya que con los pocos envases que recupera no es capaz de pagar el coste de la planta. Para mayor desastre ambiental, don Javier, la planta estuvo el 10 meses del 2021 funcionando con un motor auxiliar, que aparte de su coste en alquiler, en torno hay que añadir los del combustible, con una huella de carbono de 600 toneladas de CO2, 228.471 litros de gasolina. ¿Usted sabe para lo que da eso? Pues mira, le da para que vaya usted 60 veces a la Luna. Coge el coche y va 60 veces a la Luna. Y si quiere volver, le da para 30. Mire, la báscula en 2019, 10 toneladas, 64 con 88 de recuperación. Báscula de 2020,
11 toneladas, 55,6 de recuperación, planta automática. Báscula 2021 con la planta automática, 11,3 toneladas. ¿Sabe cuánto? 63,83 de recuperación. Mire, en conclusión, para este viaje no hacían falta estas alforjas, don Javier. No hacían falta estas alforjas. Continúen la próxima. Muchas gracias. Bien, terminamos esta primera ronda de intervenciones. Tiene la palabra don Javier, consejero. Gracias, presidente. Bueno, creo que en el relato, en mi primera intervención... Gracias. Comentaba que en el relato, en mi primera intervención, creo que ha quedado meridianamente claro cuál es el posicionamiento de este grupo de gobierno, cuál es la vocación de esta estrategia que se está impulsando para conseguir una mejor gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Mire, dos cosas principalmente. Sobre el expediente de automatización de la planta de clasificación y selección de envases y la solución de las patologías estructurales de la planta de bioestabilizados. Fue un expediente que salió adelante cumpliendo con todos los parabienes, con los informes favorables de los servicios gestores, con los informes favorables de la intervención general del Pleno. A mí particularmente, señora Pérez, me preocupa nada, absolutamente nada, y no me perturba lo más mínimo el hecho que usted considere que no se hizo de forma correcta. Porque esa es su opinión, y como he dicho, creo que poco ilustrada. Yo me debo a este grupo de gobierno, a la isla de Tenerife, y me apoyo y me sustento en los informes de los funcionarios y funcionarias de esta casa. Jamás me apartaré de ellos, porque eso sería practicar por mi parte la soberbia intelectual, y jamás lo he hecho, y por otro lado, sería tomar medidas que considero muy peligrosas, muy peligrosas. Hay nutridos casos de responsables políticos que han tomado ese camino, a apartarse de los criterios de los técnicos de la administración pública en la que asumen responsabilidades, y les ha ido francamente mal. Por lo tanto, su opinión a mí me resulta absolutamente indiferente. Me apoyaré y seguiré haciéndolo en la opinión, en el criterio y en los informes de los funcionarios y funcionarias de esta casa. Sobre la cuestión de oportunidad, automatizar una planta manual es algo que se superó durante la Revolución Industrial. No es nada novedoso. Es lo razonable, lo lógico, lo sostenible y lo económicamente eficiente. Construir una nueva planta supone una inversión de aproximadamente 20 millones de euros. Automatizar una existente, como he dicho, 2,8 millones de euros. Por lo tanto, parecía lógico y razonable, porque ya se dieron cuenta durante la Revolución Industrial que es lo necesario. Por seguridad laboral, por eficiencia, por absolutamente cualquier valoración que se haga, lo razonable es ir a un proceso de automatización de cualquier infraestructura, de cualquier instalación, de cualquier industria que esté sometida a un proceso manual. Mire, señora Pérez, yo la verdad que he sido ingenuo, porque tenía la esperanza de poder tener con usted un debate que nos aportase a ambos, un debate enriquecedor, pero ha vuelto a practicar su forma, errática, siempre se lo digo, y en la que no hay un hilo conductor, no es capaz de construir un relato o una historia en la que se pueda concluir de forma clara una idea o unas conclusiones. Yo de todo lo que ha dicho saco una conclusión, y es que usted no sabe de residuos. Esa es la principal conclusión que saco. Y nos ha decepcionado una vez más. Ha convocado un pleno extraordinario, tal y como hizo con el que solicitó el día 23 de diciembre, para esto. Ha tenido tiempo de estudiar, porque desde el momento en el que se convocó este pleno extraordinario hasta el día de hoy, en el que se está celebrando, ha pasado más de un mes. Ha tenido tiempo de estudiar y vemos, por desgracia,
que no ha empleado ese tiempo en estudiar y en traer aquí una propuesta seria. Presidente, nada más que decir, continuaré en la tercera intervención. Muy bien, gracias. Continuamos en el segundo turno de intervenciones. ¿Se quiere intervenir el grupo de Ciudadanos? ¿Quiere intervenir? No. Por el grupo Sí Podemos Canarias, la señora Belda tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad es que parece que en este segundo turno tampoco se aporta nada nuevo, aparte de fáciles descalificaciones y juicios, ¿no?, a determinadas intervenciones. La verdad es que esta consejera, haciendo memoria, recordando las diferentes reuniones, pues hay que volver a sacar a la luz, ¿no?, cómo le planteábamos, le hemos planteado varias veces que desde el Cabildo participemos, como decía en la primera intervención, con los ayuntamientos, como se nos decía que no es competencia del Cabildo, algo que ella estaba diciendo también, cómo creemos nosotras que sin ser competencia del Cabildo, el Cabildo puede participar en la compra de esos contenedores para separar lo orgánico, donde hay que poner el valor no es en qué es lo que vamos a seguir haciendo con esas 600.000 toneladas y peleando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que hay que es reducir esas 600.000 toneladas. Y es lo que dicen los expertos y las expertas en la materia. Lo que hay que intentar es reducir. Y reducir en todo, no solamente reducir en residuos, hay que reducir en vertidos, hay que reducir en gasto energético en esta isla, que además usted, desde esa falsa bandera, practicando el greenwashing, lo que va haciendo es aumentando el gasto energético de esta administración. Cuando hablamos de vertidos, cuando hablamos de desalación, cuando hablamos de depuración de aguas, estamos hablando de un incremento incalculable del gasto energético que va a tener esta isla. Así que en vez de ir caminando hacia lo que usted está diciendo, ese cambio de paradigma, esa innovación, lo que estamos haciendo es continuar con lo mismo. Y además, en este momento, no podemos decir es que no lo sabíamos o es que podemos mirar a otro lado. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nos hemos sumado a una declaración de emergencia climática desde esta institución, porque tenemos los objetivos de desarrollo sostenible todos sobre la mesa y los conocemos y sabemos hacia dónde tenemos que caminar. Así que, señor Rodríguez, póngase usted a colaborar con los ayuntamientos. Nos decía usted también dentro de estas conversaciones que es que los ayuntamientos ya tienen licitada su forma de recogida de basura. Trabas administrativas que todas sabemos que con voluntad política y con el apoyo de esta institución, los ayuntamientos podrían salvar. Tenemos 31 ayuntamientos, 31 municipios dentro de la isla. ¿Con cuántos han logrado ya llegar a un acuerdo? ¿Cómo han ido esas pequeñas experiencias pilotos que se supone que se estaban haciendo en algunos barrios de algunos municipios? ¿Se han podido seguir desarrollando? ¿Son extrapolables? Es ahí donde queremos que nos dé la información. Es ahí donde queremos que se ponga a trabajar. Gracias, señora Belda. Don Valentín González tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, es que hemos tenido que escucharle y además tiene que utilizar el recurso nada más y nada menos, irse tan lejos, ¿no?, a la revolución industrial, cuando yo le planteaba simplemente algo muy más cercano, ¿no?, más cercano por la proximidad y por la responsabilidad que ha tenido el Partido Socialista en la última década en la gestión de residuos, de los residuos de esta isla de Tenerife, en la gestión. Por lo tanto, no acuda, no se vaya tan lejos a la revolución industrial y céntrese precisamente en el ámbito de su responsabilidad. Y le vuelvo a preguntar, y le insistiré en esta y en la última intervención, ¿cómo es posible que usted haya optado, usted como consejero, el presidente en última instancia, porque usted es un mandado, ha dicho y ha apelado a ese mandato del presidente, cómo se ha acudido a la contratación por emergencia, vía automatización de la propia planta, cuando realmente había un convenio firmado el 13 de agosto del año 18, es decir, 2 años antes, con lo cual lo que le comentaba anteriormente, la excusa del COVID no nos vale,
2 años antes había un convenio de colaboración firmado entre el Cabildo y Ecoembes, precisamente para realizar la licitación para la construcción y gestión de una nueva instalación en el área metropolitana. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué ha pasado con ese convenio? Ya digo, convenio firmado por el señor Balbuena Alonso, 2 años antes de la situación de emergencia sanitaria y económica. Mire, sobre el tema de la capacidad del tratamiento, como le indicaba anteriormente, ya se sabía que la planta de bioestabilizado estaba inoperativa, que estaba colapsada, que estaba corroída, usted antes lo comentaba, con riesgo incluso de caída, y que estaba inoperativa desde el año 18. Le recuerdo que en todo este íter, la responsabilidad en la gestión de residuos estaba en el Partido Socialista. Por lo tanto, esta labor de desmarcarse en el último momento no nos vale, ¿no? Al menos como argumento. También se sabía que el volumen del actual vertido en el año 20, me sitúo en el año 20, de la celda de vertido número 4 estaba ya también colmatada y estaba llenada. Ya se sabía que debería construirse una quinta celda, que había un proyecto que todavía no estaba redactado, que estaba en fase de aprobación de los pliegos y que para la construcción nada más y nada menos de esa planta requeriría al menos 1 año. Ya se sabía también que los turnos, incluyendo sábado y domingo, no disponiendo de todos los turnos, incluyendo sábado y domingo, era imposible tratar el exceso de residuos de los envases procedentes de la recogida selectiva de los propios ayuntamientos. Y ya se sabía que la serie histórica de recogida selectiva de envases, el crecimiento mínimo interanual representaba al menos un 15%. Por lo tanto, no había ningún tipo de improvisación en este tema, era un hecho conocido. La capacidad de tratamiento estaba totalmente sobrepasada. Usted lo indicaba anteriormente. La máquina se había diseñado, la planta se había diseñado para 7.000 toneladas al año y estábamos superando los 10.000 toneladas al año. Si vemos el histórico, del año 13 había 12.000 toneladas, el año 14 10.000, el año 15 11.900, el año 16 13.900, el año 17 14.000, en el año 18 15.000 y en el año 19 15.600. Por lo tanto, el riesgo de colapso era evidente. Se había sobrepasado, ya digo, la capacidad máxima de tratamiento y la vida útil. Y se sabía que la única instalación disponible en la isla era la que teníamos en el CAC. Y ya se sabía también que Ecoembes, la empresa gestora, expresaba su preocupación de dejar sin alternativa viable de los residuos de envases recogidos por todos los ayuntamientos. En definitiva, se sabía el riesgo de avería y paralización del tratamiento de residuos de la planta de envase y eso supondría en última instancia, nada más y nada menos, que antes advertía sobre ese riesgo, de que 2,6 toneladas horas de procesarse y que vayan directamente al celda de vertido. Y había 2 opciones. Antes se dijo la construcción de unas nuevas instalaciones. Ojo, unas nuevas instalaciones en la zona metropolitana, en el polígono del Chorrillo del Rosario, que estaba prevista en el PTOR en el año 2009. Ojo, 2009. Y la otra era la automatización de la planta de un proceso manual a un proceso automático, que luego le preguntaré si esos porcentajes que se determinaban del 2,6 pasar a 5 toneladas año se cumple o no se cumple en este momento, ¿no? Por lo tanto, si era urgente e inaplazable, ¿por qué no se hizo antes? Si era necesario aumentar la capacidad de procesamiento, ¿por qué no se hizo antes? Y si con ello se evitaría las averías y paradas no programadas, ¿por qué no se hizo antes, ¿no? Al final, no sé si se ha conseguido ese objetivo último que usted ha anunciado en los medios de comunicación. Hay que recordar que acudimos a los medios de comunicación porque la mesa y la comisión de seguimiento no se ha convocado después de 1 año. Si esa capacidad de tratamiento de 18.000 o 19.000 toneladas al año se cumple o no se cumple con el objetivo de esta nueva planta de automatización. Termino mi intervención en este momento. Gracias. Muchas gracias, don Valentín. Grupo de Coalición Canaria, doña Blanca Pérez, cuando quiera. Garantizaba el 85-90% de recuperación a los 3 meses. Después de 1 año y medio, los envases separados por los vecinos de Tenerife siguen yendo al vertedero un porcentaje altísimo. Pero es más, el 92% de lo eliminado es material susceptible de recuperar. Y no lo digo yo, lo dice usted, don Javier. Son los datos que usted colocó en la plataforma de contratación a los licitadores para lo de la planta de los residuos orgánicos, la G2. Es decir, los 500.000, tenemos de pérdidas, 500.000 euros
de la diferencia con el contrato. A eso hay que añadir los 900.000 euros de las 4.100 toneladas que ha tirado usted a la basura. Lo multiplica por los 216,80 euros que le paga Ecoembos, súmele los 190.000 euros del combustible, más los 150.000 euros del alquiler del motor, la friolera de 1.740.000 euros, don Javier. Eso es lo que le ha costado a la isla de Tenerife solo su brillante gestión en materia de envase. Pero lo peor de todo no es ni siquiera eso. Sigue siendo el coste ambiental, don Javier. Esta isla no se lo puede permitir. Mire, yo voy a leer un par de cositas porque, don Pedro, yo estoy muy preocupada porque parece que es que la que miento soy yo y habrá que ver quién. Le aseguro que no soy yo. Mire, está claro que en el periodo analizado, agosto-diciembre de 2021, no se consiguieron los objetivos mínimos de rendimiento previstos. Y esto ha desembocado en un estudio de producción a Ecoembes que se refiere al escrito de comunicación recibido. De dicho escrito no se han sacado conclusiones firmes, Bueno, al final concluye que el operador no tuvo nada que ver, por tanto, podríamos barajar la posibilidad de estar operando una planta con un fallo de diseño a la que habrá que implantar mejoras evidentes, inversiones para alcanzar el rendimiento exigido. Otra, el modus operandi llevado a cabo desde hace unos años es que cuando existe un número importante de contenedores acopiados en la capa anexa a la planta, el ritmo de alimentación aumenta porque interesa reducir dicho acopio, seguro porque se lo dije una vez aquí, asumiendo en muchísimas ocasiones importantes el riesgo en pro del servicio encomendado. Otra, es decir, se ha alimentado la planta por encima de las 4 toneladas para la que fue diseñada. Eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de aplicar las penalidades, a sabiendas de la consecuencia de lo que significa. Otra, la segunda afirmación sobre la rentabilidad económica se está de acuerdo con el planteamiento realizado, que responde a un argumento básico de la teoría económica, pero se desprende de esta justificación la importancia a la imposición de penalidades frente al reconocimiento de ejecución de una obra que hasta la fecha no responde a los resultados para los que fue contratada. No se puede imponer penalidades por una planta que, bajo todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, no recupera lo que debiera, ni tampoco para cubrir expedientes por unas inversiones realizadas al efecto. Los porcentajes de rendimiento y efectividad no pueden conseguirse en las condiciones de 2021 al haber considerado la capacidad de tratamiento por encima de 4 toneladas. Por tanto, la aplicación de penalidades no se fundamenta. No se ha tenido en cuenta que cada vez que ha habido una copia importante de contenedores en la campa anexa a la planta, ha primado reducir su número en detrimento de la rentabilidad de la planta siguiendo indicadores. Don Pedro, ¿sabe quién firma esto? Doña Mariana Franquén Navarro. Yo no miento. No soy yo la que miento. Pregúntele quién de los dos miente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Blanca. Bien, turno de palabra, don Javier, por favor. Gracias, presidente. Me retiro nuevamente la mascarilla. Bien, desde el año 2009, Ecoembes advertía al Cabildo de Tenerife sobre la necesidad de automatizar una planta manual, la planta manual que existía en la isla de Tenerife. No se había hecho nada desde entonces, absolutamente nada. La planta cada vez estaba más tensionada, el volumen de residuos que se gestionaban en una planta que tenía la vocación de ser una planta que tratase un volumen de residuos muy inferior, como comenté en mi primera intervención, se estaba tratando aproximadamente el triple de residuos sobre el dimensionamiento de diseño. Eso llegó a generar un problema que estuvo a punto de debutar. Afortunadamente nos anticipamos y se solucionó, pero se planteó la posibilidad de comenzar a derivar residuos a la isla de Gran Canaria, porque en la isla de Gran Canaria existe una planta como la que tenemos en Tenerife actualmente. Una planta automatizada, una planta con capacidad, con flexibilidad para asumir diferentes picos, porque es una industria moderna, una industria acomodada a este siglo. Se ha deslizado una afirmación que me preocupa muchísimo, y es que se derivan envases a celda de vertidos. Eso no es cierto. Todos
todos los residuos que pasan, que se recogen en el contenedor amarillo, se gestionan en la planta de clasificación y selección de envases. Nunca se han derivado, nunca, y lo comentaba, desde el año 2002 hasta el año 2005 se acopiaron los envases en la isla de Tenerife. Y hay que ser rigurosos con el uso del lenguaje, porque todas las administraciones públicas, la regional, las insulares, las municipales, nos esforzamos mucho en conseguir una sensibilidad ciudadana. Y es por eso que yo comento que en el año 2000, desde los años 2002 hasta el 2005, en la isla de Tenerife se acopiaron, se almacenaron para posteriormente tratarlos. Y su discurso, señora Blanca, además de ser falso, es peligroso, porque podría trascender y la ciudadanía de esta isla podría interpretar que no tiene sentido separar en origen. Como digo, todas las administraciones públicas, con independencia del color político, hacen un trabajo muy importante para conseguir la sensibilización ciudadana, para que cada día sean más los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a los diferentes contenedores de recogida separada y depositen allí los residuos de forma ordenada. El expediente, veo que preocupa mucho, salió de forma inmaculada. Lo vuelvo a repetir, de forma inmaculada. Informes favorables de los servicios gestores, tanto el servicio técnico como el servicio administrativo. Sin lugar a dudas, se sometió a fiscalización, no podía ser de otra forma, y salió con informe favorable de la Intervención General. Ha sido un expediente que, además de pulcro, ha cumplido con todos los parabienes. Por lo tanto, duerman tranquilos, que yo lo hago. Sobre la necesidad de reducir residuos, pues sin lugar a dudas. La jerarquía de residuos establece en su escalón más alto, en su escalón superior, la prevención. Y en ese sentido, desde el área de desarrollo sostenible se está haciendo un trabajo importante de sensibilización. Se está llevando a cabo actualmente un proyecto con 8 municipios y 20 unidades familiares en cada uno de estos 8 municipios para conseguir sensibilizar, para conseguir educar y para conseguir una mejor gestión a la hora de realizar las compras. Siempre con esa idea, siempre con esa voluntad. La prevención, para conseguir que un menor volumen de residuos se genere y posteriormente ese volumen de residuos no sea derivado al complejo ambiental de Tenerife. Voy a dar un dato que me parece especialmente relevante y un dato que aporta mucha claridad. Lo estaba dejando para el final. El precio de tratamiento con la anterior planta, la de tratamiento manual, era de 222,88 euros la tonelada. A la isla de Tenerife le costaba 222 euros tratar cada tonelada de residuos con la planta manual. 222 euros con la planta manual. Con la planta automatizada, el precio es de 13,55 euros la tonelada. Es decir, se está produciendo un ahorro de 209 euros la tonelada. 222,88 frente a 13,55. Si ustedes me dicen a mí que esto no es un éxito, es que están siendo sectarios. Porque esto no es interpretable, son números, es tangible. 222 frente a 13. Los números no son interpretables, es lo bonito de las matemáticas. Sobre la necesidad de ir a una separación en origen de la materia orgánica, sin lugar a dudas, ese va a ser el auténtico cambio de modelo. Es el camino que todos tenemos que emprender. Es la única alternativa, porque de las 600.000 toneladas de residuos que se generan en la isla, aproximadamente la mitad, el 50%, es materia orgánica. Por lo tanto, todas estas acciones vienen a mitigar los impactos que venimos sufriendo desde hace décadas.
pero lo necesario, donde se tienen que implicar las administraciones, es en la implantación del quinto contenedor. De los 88 municipios que hay en Canarias, y ya no hablo solo de Tenerife, hablo de Canarias, solo hay uno que está empezando ahora a implantar el quinto contenedor. Es el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y no en todos sus distritos, solo en uno de sus 5 distritos. Aquí es donde nos tenemos que implicar y aquí es donde tenemos que ser capaces de cambiar la gestión de los residuos, porque eso permitirá que ese flujo tan importante, insisto, el 50% de las 600.000 toneladas de residuos sean tratadas de forma adecuada. El Cabildo de Tenerife ya se ha anticipado. Ya estamos listos para ser capaces de tratar de forma adecuada la materia orgánica que se genere. Somos capaces de recibir de forma masiva la materia orgánica que se genere. Nos hemos anticipado. ¿Es necesario colaborar con los municipios? Por supuesto. Y se está ofreciendo y se continuará haciendo asesoramiento para que los municipios vayan cambiando los contratos que tienen en vigor. Todos los municipios que están en ese proceso de licitación de los nuevos contratos ya lo están recogiendo en los nuevos pliegos. Por una cuestión de sensibilidad, con independencia del color político, todos los alcaldes y alcaldesas quieren la implantación del quinto contenedor. Y se está consiguiendo, de forma mucho más lenta de lo deseable, pero se está consiguiendo. Y por otro lado, el asesoramiento técnico del Cabildo, como digo. Mientras nos hemos quedado quietos, para nada, todo lo contrario. Hemos impulsado un proyecto que hemos definido comunidades circulares, de la recogida separada de la materia orgánica, el proyecto de compostaje comunitario. Hemos llevado a cabo una experiencia piloto en la zona metropolitana, implicando a 4 municipios, El Rosario, Tacoronte, Tegueste y La Laguna, más la propia Universidad de La Laguna, implantando compostera en diferentes ubicaciones de estos municipios. Ahora se va a hacer extensible a otras comarcas de la isla, gracias también a la complicidad del Grupo Sí Podemos Canarias, que ha presentado una enmienda para complementar con mayores recursos económicos este proyecto. Por lo tanto, se podrá llevar a cabo en diferentes comarcas de la isla. Pero no nos engañemos, este proyecto tiene impactos cuantitativos reducidos, sí que genera unas sinergias muy positivas, porque permitirá ir sembrando esa semilla, que vaya germinando, para que el día de mañana, cuando los municipios implanten el quinto contenedor, ya haya una parte importante de la ciudadanía que sepa y conozca la importancia de separar en origen la materia orgánica, porque experiencias de este tipo, como la de economía, el compostaje comunitario, ha permitido que la ciudadanía vaya adquiriendo buenos hábitos en la separación de residuos. Como digo, hemos conseguido salvar una dificultad importante, derivar residuos a la isla de Gran Canaria, porque la isla de Gran Canaria tiene una planta como la que actualmente tenemos en Tenerife. Desmiento esas afirmaciones que se ha derivado residuos envases a la celda de vertido. Nunca se ha hecho, absolutamente nunca se ha hecho cuando ha gestionado el Partido Popular, cuando ha gestionado Coalición Canaria, cuando ha gestionado el Partido Socialista. Nunca se han derivado residuos. Incluso, insisto, entre los años 2002 y 2005 no existía en la isla de Tenerife una planta de clasificación y selección de envases, y lo que se hizo fue acopiarlo. Apostamos por la implantación del quinto contenedor, se trabaja de forma coordinada con los municipios, trabajamos en esta experiencia piloto, el compostaje comunitario, y jamás se derivará, mientras haya personas responsables, como ha habido hasta ahora, volumen de residuos a celda de vertido. Presidente, con esto termino mi intervención, la tercera y última. Agradecer la petición de comparecencia al Grupo Coalición Canaria, porque me ha permitido hablar con tranquilidad de esta materia, como he dicho durante mi intervención, una materia poco vistosa, pero transformadora para la isla de Tenerife, y esta oportunidad se la debo a usted, señora Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya Concepción? ¿No? Don Enrique. Gracias, presidente. Don Valentín, coincido con parte de su discurso,
cuando preguntó varias veces por qué no se hizo antes, por qué no se hizo antes. La verdad que son tantos los asuntos en nuestra isla que llevan años esperando la respuesta a esa pregunta. Pero, en fin, vamos a hablar de residuos. Y, en este caso, yo creo que todos los grupos que estamos aquí presentes compartimos la preocupación sobre la gestión de residuos en nuestra isla. Sabemos lo importante que es seguir avanzando en el cambio de la gestión de los residuos para mejorar, como digo, la situación en nuestra isla. Y en este es un aspecto que quizá yo creo que le estamos dando más importancia de la debida a la parte política, porque esto es un trabajo eminentemente técnico, tiene una gran carga técnica. Hay otras áreas que tienen mucha más carga política, pero en este caso yo creo que hay detrás un trabajo de los técnicos de la Casa que conocen mucho de este tema, que llevan muchos años trabajando y que son muy buenos. Por eso lo quiero poner en valor. Y desde aquí simplemente animar al consejero a seguir en esa línea de trabajo que está llevando a cabo y, sobre todo, pedir a todos los partidos aquí presentes responsabilidad en este tema por el bien de nuestra isla y por el bien de los tinerfeños. Muchas gracias, señora Riega. Continuamos en el turno de palabra. Señora Belda. Sí, nos alegra muchísimo que el señor Rodríguez haya incluido en su discurso las propuestas que venimos desde hace tanto tiempo defendiendo desde el Grupo Sí Podemos Canarias. En su última intervención ha hablado todo lo que nosotras llevamos explicando y diciendo qué es lo que tenemos que hacer, no solo porque lo digamos nosotras, sino porque, entre otras cosas, hay que cumplir con la ley. Lo que nos preocuparía bastante es que la intención sea que lleguen las multas para después salir como salvador, ¿no? Y que no se nos olvide aquí incluir también al sector turístico, que genera muchísimos residuos. También el sector turístico es parte del cambio hacia el que tenemos que caminar. Para nosotras, para terminar, poner en valor que la solución es la separación en origen, hacer campañas de sensibilización y creación de empleo de calidad y estable en la gestión de los residuos. Muchas gracias. Don Valentín, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, señor Rodríguez, antes me recordaba, cuando decía lo de dormir tranquilo, que dormía tranquilo, me recordaba lo dicho por otro responsable político, y ahí lo tenemos y a qué coste, ¿no? Mire, todavía no le he hecho 2 veces la misma pregunta. ¿Por qué se acudió a la contratación de emergencia para la automatización de la planta cuando había un convenio firmado 2 años antes? 2 años antes. No había la situación de alarma sanitaria. Mire, al final es una cuestión de eficiencia administrativa, de planificación, o en este caso de falta de planificación. Y esto no porque lo diga yo, lo dice el propio informe propuesta de la declaración de emergencia, que habla que lo anterior no deja de ser una cuestión de eficiencia administrativa que debe intentar planificarse para que no generar el problema planteado. No lo digo yo, lo dice los técnicos del área de desarrollo sostenible. Y, en definitiva, en la cuestión de la gestión de residuos lo que falta es liderazgo político y, por lo tanto, a ese liderazgo apelamos desde el punto de vista del Grupo Popular para que se gestione de una forma más eficiente y más sostenible la gestión de residuos de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor González. Por el Grupo de Coalición Canaria, señora Pérez. A ver, don Javier, no se hagan listos. Cuando yo le digo el 92%, se lo dije, es la caracterización que usted colocó en la plataforma de contratación del rechazo de la planta. Y el 92% lo puso usted, que no lo puso yo. Vaya a la plataforma y lo ve. El 92% del rechazo de las casi 5.000 toneladas es susceptible de reciclar. Esos son 900.000 euros. Y esos 900.000 euros, don Javier, que los ha dejado de ganar, resulta que es que se lo puede reclamar Ecoembes. Usted, ¿por qué no ha dicho hoy, cuando le pedimos todos los informes, que Ecoembes ha abierto un expediente de investigación por bajo rendimiento de la planta? ¿Por qué no lo dice? Se le ha pedido los informes, usted ha querido decir lo que le da la gana, echar su loa de lo bien que lo está haciendo. Y esto es un desastre, y usted lo sabe. Los envases que están los vecinos metiendo en el contenedor amarillo, aquí y en Pekín, porque son sus datos, y los datos de doña Marian Franqué, son los que son más por encima del 40%, van al vertedero. Van al vertedero. Blanca, y usted lo sabe, por el mal funcionamiento de la planta. Y además... Bueno, se acabó el tiempo. Muy bien. Bien, con este último turno de intervención,
termina la comparecencia. Haremos ahora un receso de unos 15 minutos para luego comenzar con consejos de administración y posteriormente el Pleno. Gracias.